qué pasa más bien cuando participa una enzima? Cuando entra a tallar una enzima aquí, la barrera, miren cómo se ha modificado. Ahora es así nomás. Sí, sumó, pero muy poquito, ¿no? Le bajó la energía de activación. Entonces es más fácil que ahora sí esto pueda rápidamente progresar, que esta reacción progrese y el sustrato se llegue a convertir en producto. Y esto también cabe la pregunta, ¿y cómo lo logra? Porque acuérdense que la enzima va a formar un complejo enzima sustrato con el sustrato, o sea, se va a unir. Y la enzima en sí misma también es una molécula. ¿Cómo creen que es la energía de activación clásicamente de las enzimas? ¿Alta o baja? Alta será la barrera de activación de las enzimas. Baja, es bajísima. Normalmente las enzimas tienen energía de activación súper baja, o sea, son muy activas fácilmente. Entonces, cuando se unen a la otra molécula, prácticamente ya trabajan como que fuera uno solo, ¿no? Porque están formando un complejo. Recordemos entonces lo que ya hemos dicho desde clases anteriores, ¿no? El ciclo anterior. Las enzimas modificarán la constante de equilibrio de la reacción. No modifican ese valor que tiene el cociente de la reacción en el estado de equilibrio que decíamos la semana pasada, si bien digo, no se va a modificar, solo hace que se alcance más rápidamente, ¿no? Ese estado de equilibrio se alcance más rápidamente, nada más actúan sobre la velocidad, ¿no? Muy bien, esto lo habíamos hablado en la clase anterior. Entonces habíamos dicho que cuando esa constante de equilibrio era alta, ¿qué me decían? Si K era mayor a 1, ¿qué decíamos? Y estamos viniendo de una fracción, de una división, quiere decir que estamos favoreciendo que había mayor tendencia de la reacción hacia producto, ¿no? Por eso que el número mayor dividido entre uno menor le da un número alto, mayor a 1, un entero, digamos, ¿no es cierto? Esto entonces me dice que la reacción, este valor de K mayor a 1, me da información de que me dice que la reacción tiene un rendimiento alto, es decir, está desplazada hacia la derecha, o sea, me genera productos, ¿no? Es una reacción con esa tendencia a la transformación hacia producto. En cambio, cuando la constante de equilibrio es menor a 1, o sea, me da un número decimal, cuando un cociente me da un decimal, cuando el número de abajo es más alto que el número de arriba, ¿no? Quiere decir que en esa ecuación hay más reagente que lo que hay de producto. Eso me está indicando que entonces esta ecuación tiende a la reversibilidad más bien, ¿no? Es decir, vuelve para acá. Entonces decimos que es muy reversible, ¿no? Si me dan un dato de constante equilibrio que es menor a 1, yo entiendo que esa reacción que me están mostrando tiende mucho a la reversibilidad, ¿no? Y entonces, como se va para este lado, a volver de producto a sustrato nuevamente, entonces entiendo que se va hacia la izquierda, más bien decimos, ¿no? Tenemos un ejemplo de reacción, entonces, el ácido cloro con fluoruro de hidrógeno y vemos su constante de equilibrio 2.5 por 10 a la 33. Ahora, cuando nosotros queremos cuantificar una enzima, no nos conviene hablar en términos de cantidad o concentración. Nos conviene más bien hablar en términos de actividad enzimática. ¿Por qué no nos conviene hablar en términos de cantidad? Porque el dato de cantidad de enzima que se encuentra en un tejido no me sería tan importante como más bien que me hablen de la actividad de esa enzima en ese tejido. Porque punto 1, las enzimas normalmente se encuentran en pequeñas cantidades, ¿no? Me refiero a pequeñas cantidades considerando que son proteínas y un tejido es rico en proteínas. Entonces yo tengo proteínas por todos lados allí y no necesariamente puedo deducir qué fracción equivale a la proteína enzimática, digamos, ¿no? Entonces es complicado porque siempre se van a encontrar en mezclas complejas con otras proteínas. Y repito, las cantidades estamos hablando pues a nivel de un tejido y de una unidad pequeña, ¿no? Y además, otro detalle sería que a mí no me serviría que me digan que este tejido tiene una alta cantidad de enzimas si, por ejemplo, esa enzima no está activa. De nada me sirve, ¿no? Porque no va a estar funcionando. Entonces, lo que más me interesa es qué tanto esa enzima está trabajando. Eso sí me va a interesar, no tanto la cantidad de ella, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos evaluación de la
variaciones enzimáticas, lo que más nos va a interesar, repito, va a ser su actividad, que se expresa en unidades como que de velocidad de actividad enzimática, ¿ya? No tanto en unidades de concentración. Por eso que cuando nos analizamos enzimas en un laboratorio, a diferencia de cuando nos cuantificamos una biomolécula como glucosa o colesterol, esos análisis de colesterol, glucosa, sí les dan en unidades de concentración, ¿no? Gramos por ciento, gramos por litro. En cambio, cuando nos analizamos enzimas, no me dan unidades de concentración, me dan las llamadas UI por litro, unidades internacionales. La Comisión de Enzima Internacional planteó una única unidad para que todos trabajemos con la misma expresión a nivel mundial, digamos, ¿no? Y esas son las unidades internacionales. ¿Qué cosas son las unidades internacionales? Los micromoles de sustrato transformados en producto por minuto, ¿sí? Micromoles de sustrato transformados en producto por unidad por minuto, por unidad de tiempo. Por eso digo que es una expresión de velocidad, en realidad, ¿no? De velocidad. ¿Perdón? Sí, porque eso es como empezamos en la específica, ¿no? Eso es como las vas a encontrar cuando te hagas análisis. Y cuando estudiamos la cinética enzimática, igual, esa es la unidad básica, ¿ya? Ahora bien, no es la única expresión que se utiliza cuando se trabaja con enzimas. También pueden encontrar otra que es la actividad molecular. Como dice su nombre, ya se fija en cuántas moléculas, ¿no? El número de moléculas de sustrato se han transformado por molécula de enzima en un minuto. Más se fija en cantidad, ¿no? Cuánto de esto me transformó, cuánto de esto aquello. Y por otro lado tenemos la actividad específica. En el caso de la actividad específica es la actividad enzimática, pero por miligramo de proteína total que yo tengo. Sí, que no es tan utilizada porque, como les digo, es muy genérico, ¿no? Por miligramo de proteína, y en esa proteína puede haber tanto enzimáticas como no enzimáticas, por eso que no es tan interesante. Sin embargo, para algunos estudios es útil, ¿no? La actividad específica. Entonces, de estas tres formas me interesa la primera, ¿no es cierto? La primera y hasta la segunda son una de las más utilizadas. ¿Listo? Como hay un montón de diferentes enzimas en nuestro cuerpo, entonces ya se imaginarán que no todas tienen mecanismos de regulación iguales, ¿no es cierto? Y hemos dicho que una característica de ellas es su alto nivel de regulación. Así que ya esperábamos que sus mecanismos de regulación hayan varios tipos diferentes, ¿no? Algunas enzimas pueden presentar formas isoenzimáticas, es decir, puedo encontrar de una variante de enzima varias isoenzimas. El concepto de isoenzimas entonces serán las diferentes formas moleculares que puede tener un mismo tipo de enzima. A ver, analicemos lo que acabo de decir. Diferentes formas moleculares, o sea que estructuralmente no son iguales, ¿no? Pero que puede tener un mismo tipo de enzima. Entonces, ¿por qué diríamos que es la misma enzima? Porque cataliza la misma reacción, ¿no es cierto? Hace la misma cosa, pero si la vemos, esta no es igual a esta ni es igual a esta, pero decimos que son la misma enzima, solo que se presentan con formas moleculares diferentes. Esto, por supuesto, no es común a todas. Ciertos grupos de enzimas pueden presentar formas isoenzimáticas y es una característica particular. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, las más utilizadas en el diagnóstico clínico. Está la lactato deshidrogenasa, que puede presentar 5 formas isoenzimáticas: lactato deshidrogenasa tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, y la creatinofosfoquinasa, abreviada como CPK, o a veces también la abrevian como simplemente CK. Pero ahí encontramos 3 formas isoenzimáticas: la CPK tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1 también se le conoce como la BB. La tipo 2 nos va a interesar más porque es la MB, es la que se encuentra más abundante a nivel del corazón. Y la tipo 3 es la MM porque es más abundante en músculo esquelético, ¿sí? Entonces, así como aquí estamos viendo que la CPK, según su forma isoenzimática, puede estar más abundante una de sus variantes, por ejemplo aquí a nivel de cerebro y pulmones, por eso
eso la B de Brain, ¿no? En inglés. El ADN B corazón y la ADMM en músculo esquelético, entonces lo mismo sucede con el caso de la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa que participa en la fermentación láctica se encuentra en varios tejidos, pero sus isoformas predominantes son específicas para cada uno de ellos. Por ejemplo, la tipo 1 y la 2 son más abundantes en riñón. La tipo 2, también un poco de la 1, pero más la 2 en corazón. La tipo 5 es la que es más abundante en músculo. Y la que está en el hígado, o sea, en el hígado se encuentra la 5, la 4, la 3, pero solamente esta ya no la cantidad completa, en menos cantidad no importa, solamente estas tres isoformas, ¿no? La 3, la 4 y 5 siendo la más abundante, la tipo 5. Entonces, pasemos a ver el caso del detalle de la característica que les acabo de mencionar para el caso de la lactato deshidrogenasa, donde se hace más evidente. La lactato deshidrogenasa es una enzima, les dije qué proceso participa, fermentación láctica, muy bien, y presenta 4 cadenas aminoácidas. A una de sus cadenas se le ha llamado, a un tipo de sus cadenas se le llama H y a las otras cadenas se le llama tipo M, porque su secuencia aminoácidica no es igual entre ambas, son diferentes, ¿no? Por eso que se le ha dado denominación diferente. En el caso de la isoforma tipo 1, sus 4 cadenas son del tipo H. En cambio, la tipo 2 ya tiene 3 H's y una diferente, que sería la M. En el caso de la lactato deshidrogenasa isoforma 3, tiene 2 H y 2 cadenas M. En el caso de las 4 ya le va quedando solo una H y ya están predominando las M, 3M. Y en el caso de las 5 ya tiene puras M, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, molecularmente no van a ser iguales. Incluso si comparo la 1 con la 5, son absolutamente diferentes, ya no tienen nada en común, ¿no es cierto? Y sin embargo son la misma lactato deshidrogenasa, ¿sí? La misma lactato deshidrogenasa. Ahora, según las características de los aminoácidos que lógicamente constituyen estas cadenas, tenemos que la tipo 1 es la más anódica, es decir, que cuando se hace la electroforesis es la que migra más cerquita a ese polo positivo, ¿no? Mientras que la MM es la más católica. Se esperaba, ¿no?, que hubieran diferencias en la carga, porque si tienen diferentes aminoácidos, pues tiene que haberse eso representado, ¿no? ¿Sí? No son isómeros, ¿no? Son isoformas, sí, no se consideran isómeros, sino isoenzimas, es muy diferente. Una cosa es hablar de isoenzimas y otra cosa es hablar de isómeros. ¿Qué se refiere con isómeros? Isómeros es cuando la molécula tiene con otras la misma fórmula general, pero fórmula espacial diferente. Acá lo general no es igual, ¿se dan cuenta? ¿No? Como les digo, en el caso de la manosa con la glucosa, ahí sí hablamos de isómeros, ¿no? Porque si yo le sacaba cuántos carbonos, hidrógenos y oxígeno tenía, esa fórmula general era el mismo número, idéntico en la general. Pero cuando la veíamos desglosada, esa distribución de esos elementos químicos era diferente en la estructura. Acá no, estamos hablando hasta de cadenas diferentes, ¿no? Muy bien. Entonces, en las isoenzimas, aparte de tener cargas ligeramente diferentes, aparte de tener presentaciones diferentes de estructura diferente, tienen el detalle que tienen una localización preferencial. Y ese detallito es el que nosotros hemos aprovechado para utilizarla en el apoyo diagnóstico de algunas patologías. Aquellas que son más abundantes, por ejemplo, en corazón, se espera que cuando un paciente sufra daño cardíaco, como por ejemplo un infarto, se entiende que las células cardíacas se han roto y esas enzimas que deberían estar concentraditas adentro, ya no van a estar adentro, sino que van a aparecer en la sangre, aumentando sus niveles por encima de lo que normalmente obteníamos del recambio celular típico, ¿no? Entonces, su hallazgo en elevadas cantidades en sangre me van a poder ayudar a decir, uy, el corazón se ha lesionado, ¿no? Por ejemplo, podría servirnos entonces para el apoyo diagnóstico de infartos. En cambio, las que son más abundantes, por ejemplo, en hígado, me van a ayudar a poder identificar si hay injuria
hepática más bien, ¿no? Como por ejemplo en el caso de una cirrosis, ¿no? O de cuando nos da hepatitis, por ejemplo, también, ¿no? Se dan cuenta entonces que pueden ser de utilidad aquellas que tienen localizaciones preferenciales en sus isoformas particulares, ¿no? Ese es el caso de, no solamente utilizamos en esto isoformas, enzimas que tienen formas isoenzimáticas, sino también la contabilización, el hallazgo de la concentración de ciertos compuestos químicos que tienen una localización propia en ciertos órganos también me pueden ayudar al apoyo diagnóstico, como digo. Y es así que de allí se ha derivado lo que son los análisis de perfil hepático y perfil cardíaco, ¿sí? En el caso del perfil hepático, el médico va a solicitar el resultado de los análisis de marcadores que típicamente tienen ubicación en el hígado y que van a aparecer en mayor cantidad en sangre si es que el hígado se ha lesionado. ¿A quiénes se analizan entonces? Para el hígado está la determinación de la TGP y de la TGO. Estas son transaminasas. La transaminasa glutámico-pirúvica es la TGP y la TGO transaminasa glutámico-oxaloacética. Capaz han visto ustedes cuando algún pariente, hermanito, no sé, ustedes mismos han sufrido de hepatitis, el médico les ha debido pedir las transaminasas, ¿no? Eso de cajón. También está la determinación de la fosfatasa alcalina. El único detalle es que la fosfatasa alcalina también está en los huesos. Entonces, claro, pues aquí se acompañan junto con los análisis de otras propias del hígado, porque si las otras están bien y solo la fosfatasa alcalina está alta, no voy a pensar que el daño hepático, no puedo pensar que puede haber compromiso óseo, ¿no? Estoy viendo el resultado quizás equivocado de un niño que está en pleno crecimiento, también puede ser que va a tener un valor diferente, ¿no? La gamma-glutamiltransferasa es otra enzima que también forma parte de los análisis del perfil hepático. Esta se encarga de la transferencia de glutatión. La lactato deshidrogenasa, que ya mencioné, que también tenemos una variante, como ustedes vieron allí, el hígado, ¿no? Las últimas, la 4 y la 5. Y también una molécula que no es enzima, pero es un compuesto que también su formación está muy comprometida con la función hepática, que es la bilirrubina, ¿no? Entonces, todas estas determinaciones me pueden dar luz de si en realidad estoy frente a un paciente que tiene daño hepático o no, ¿no? Y en qué nivel también, ¿no? Qué tan aumentadas están. ¿Estoy con la hora? ¿Sí? Ya, gracias. ¿Me he pasado? Ya. Aquí terminamos el proyecto, ¿ya? Ya. Bueno, aquí les estaba mostrando, miren, en el caso de, voy a aclarar todo este pedacito, ya que hablé de la TGP y la TGO, tengo que señalar que estas transaminasas, ya es un nombre, ya son aquellas que transfieren grupos amino. Las vamos a ver especialmente importante cuando veamos el metabolismo de aminoácidos. La TGP es más abundante en hígado, mientras que la TGO es más abundante en corazón. Sin embargo, la TGO también está en el hígado, o sea, es multilocular, ¿ya? Tiene varias localizaciones. Pero ¿dónde se encuentra la TGO en el hígado? Más abundante dentro de las mitocondrias. Entonces, si el daño hepático ha sido leve, esperaremos que solo la TGP esté elevada, solo la TGP, porque esa enzima normalmente está en el citosol, ¿sí? Entonces, al romperse el hepatocito, entiendo que esa TGP llegó a la sangre y por eso está alta. Pero si encontramos en un paciente con daño hepático la TGO más abundante que inclusive la TGP, o sea, ambas elevadas, pero le gana la TGO, eso ya es de mal pronóstico hepático, porque quiere decir que la injuria hepática ha sido tan profunda que no solamente se rompió la célula, sino que se han roto sus mitocondrias. Ya se imagina el daño agudo. ¿Eso en qué casos los podemos encontrar? Solamente en casos de necrosis y cirrosis, por eso les digo que ya es de mal pronóstico. En cambio, en una hepatitis viral, lo lógico es que ¿cuál esté aumentando nomás? La TGP, ¿no? No tanto la TGO, la TGP nomás. Y las
proporción entre TGP y TGO, como les digo. Cuando la TGP, el cociente de TGP-TGO es mayor a 1, podemos estar pensando que ese paciente nos está viniendo con una hepatitis. Lo más probable es que sea viral, ¿no? Mientras que, si más bien este cociente es menor a 1, quiere decir que la fracción de abajo ha sido más alta que la de arriba para que me dé números más bajos acá en un cociente, ¿no es cierto? Ya estoy hablando de procesos mayores, ¿no? Como en el caso de una cirrosis hepática o tumores hepáticos, ¿sí? Los valores normales de transaminasa, ahora sí, esto puede variar mucho, ¿ya? En realidad, puede variar mucho, ahora sí mucho, dependiendo de la metodología, porque hay metodologías que ponen para ambas el máximo de 12 y hay otras como esta, que es la que más se utiliza acá en TACNO, me parece que he visto, la que da para hombres máximo de 35 unidades internacionales por litro y la mujer un poquito menos, hasta 25. ¿Ya? Pero capaz, como le digo, cada que uno hace análisis de sangre hay que ver el inserto del reactivo, porque ahí el proveedor me dirá cuáles son los rangos. Hay una empresa que me botaba valores normales hasta 12, quiere decir que ya un 14, 15 ya estaba elevado, y sin embargo, si yo lo hubiera comparado con estos valores, yo diría que está normal, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy específico. Para el caso de las transaminasas sí hay variación, ¿ya? Para las otras pruebas casi no, pero esta sí presenta dos situaciones de valores normales, ¿ya? Muy bien, nos quedamos ahí con las gracias por su atención.